lindo, es un deporte muy extremo. ¿Saben de qué se trata? MMA. ¿Quieren aprender de ello? Síganos, soy Andrea Badara, aquí inicia Extremo México. Hola Andrea, nosotros los de Top Brother te invitamos a que te unas a nuestro entrenamiento de hoy. Pues vamos a ver qué tal sale. Vamos. Y aquí dentro de la jaula ahora estamos con Tucano, que es un peleador profesional de MMA. Platícanos, Tucano, ¿cuáles han sido tus campeonatos? Pues en MMA hacemos varias, como lo dice el nombre, es artes marciales mixtas, hacemos varias disciplinas, yo entre las que llevo Muay Thai, boxeo, Jiu-Jitsu y lo que es el MMA ya la conjunción de todos los deportes. Ahorita tengo el campeonato amateur de MMA que entregó Adams, el equipo de Adams el año 2011. Tengo el campeonato internacional de Muay Thai, amateur también, avalado por el WBC y la Embajada de Tailandia. Tengo 3 peleas amateurs de box y el sábado tengo otra pelea de box, amateur igual. Y ahorita tengo ya 3 victorias como profesional de MMA y una derrota. Y ahorita estamos viendo que van a realizar un circuito, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poquito en qué consiste? Claro, lo que está haciendo ahorita en la jaula es que son ejercicios que puede decir son específicos para un peleador de MMA, ya que durante una pelea tienes que hacer golpes no sé, arriba, boxeo, pateo, todo eso, también lucha debajo como lucha olímpica, jiu-jitsu brasileño, tienes que hacer muchos esfuerzos de cargar al oponente, de forcejear con él. Entonces todos los ejercicios que estamos haciendo son específicos para cuando una pelea los pueda realizar con mayor facilidad y te da resistencia, te da cardiovascular y te da resistencia también lo que es física. ¿Qué tipo de entrenamiento necesitan? ¿Es pesas, aeróbico o qué anda? Yo platicaba alguna vez con uno de los peleadores que conozco de MMA, profesionales, me decía que los peleadores de MMA no somos deporte, hacemos superdeporte. Tenemos que hacer pesas, tenemos que hacer cardio, tenemos que hacer natación, tenemos que hacer técnica, tenemos que hacer resistencia, o sea, parece que somos maratonistas para correr, parecía que fuéramos fisicoculturistas para hacer pesas y la técnica que cualquier arte marcialista tiene que hacer. ¿Desde los cuántos años lo practicas? Yo llevo 11 años haciendo arte marcial, que inicié en la capoeira realmente, y ya el MMA en conjunción con Muay Thai, box, kickboxing, Jiu-Jitsu brasileño y lucha olímpica llevo 2 años apenas, pero la capoeira me dio mucha base para todo lo demás. Vale, pues vamos a ver cómo es parte de ese entrenamiento muy interesante, chavos. Síganos. Gracias. Y ahora estamos aquí con una gran personalidad, se trata de Enrique Ximeño.
Él ha sido 3 veces campeón profesional en las artes marciales mixtas, MMA. Platícanos, Ximeño, ¿de qué consiste MMA? Bueno, las artes marciales mixtas son, como su nombre lo indica, una mezcla básicamente de 4 artes marciales: jiu-jitsu brasileño, muay thai, lucha olímpica y boxeo. ¿Desde cuándo surge esta fusión de artes marciales? Bien, ha existido desde toda la historia, pero de manera profesional y de manera histórica. En 1993 fue el primer UFC, que es el torneo que más fama hizo. ¿Dónde surge ello? Esto fue en 1993 en Estados Unidos, con la familia, bueno, de hecho con Royce Gracie, que fue el primer campeón de la UFC. ¿Y usted cómo se entera de esta difusión? Porque aquí en México es un arte nuevo, ¿no? Sí, nuevo no exactamente, tenemos 10 años ya peleando como profesionales en este tipo de eventos. Uno de los principales eventos de aquel entonces, o donde yo me di a conocer yo y muchos otros, fue el Reto Final. Para alguien que esté interesado en practicar artes marciales mixtas, ¿es necesario que conozca cada una de sus disciplinas o al final vienen y se les entrena, se les capacita para ello? Tiene mucho más que ver con la personalidad de la escuela y con la personalidad del profesor. Muchas veces los profesores lo que nos enseñan es a tener una técnica madre, una técnica de origen, y de ahí empezamos a trabajar. Los boxeadores, por ejemplo, aprenden a defender las piernas. Los luchadores, por ejemplo, aprenden a subir la guardia, cosas de ese tipo. Porque un luchador es una persona que va a derribar a todo el mundo, por dar un ejemplo. ¿Se recomienda ampliamente esta actividad, ese deporte que se está dando a conocer? No solamente es una forma de hacer deporte, es una herramienta de desarrollo social. ¿En qué aspecto? ¿Puede explicar un poquito más? Claro que sí. Cuando nosotros llevamos el deporte a los jóvenes, tenemos la clara oportunidad de apartarlos, obviamente, primero, del consumo de las drogas. En segundo, de hacer que su mente se ocupe en cosas positivas. Tercero, su círculo social se amplía. Y finalmente buscamos a través de la salud el desarrollo físico y mental. Aquí en México, en el Distrito Federal, ¿hay muchos lugares donde se puede practicar? Sí, claro, hay muchísimas escuelas. Están las diferentes cadenas de los Bone Breakers, por ejemplo, están las diferentes cadenas de Top Brother, las del profesor René Diosdado, que es Adam, el Club de la Pelea, el profesor Cocafuego, de Luta Libre, son de los que me puedo acordar rápidamente. Y usted, háblenos un poquito sobre usted, ¿no? ¿Qué campeonatos ha tenido? Bueno, yo soy 4 veces campeón nacional de Jiu-Jitsu, 3 veces campeón de la Copa de Acapulco, 3 veces campeón nacional de artes marciales mixtas, 3er lugar mundial en Colombia, y actualmente soy el entrenador de la selección nacional de Jiu-Jitsu, avalado por la Federación Mexicana de Jiu-Jitsu. ¿Y ese es un deporte solamente para hombres? No, para nada. Hombres, mujeres y niños están invitados a practicar ese deporte. ¿Lo recomienda ampliamente para público en general? Pues sí, nosotros buscamos que todas las personas, por ejemplo los oficinistas que tienen mucho estrés guardado, los invitamos a que lo conduzcan de una manera positiva. No necesariamente tienes que irte a una cantina a fumarte un cigarro y a tomarte una cerveza. Hay otras maneras de manejar el estrés. Nosotros mostramos a la gente a pensar bajo fuertes cargas de estrés y a manejarlo. Esa es una de las formas más importantes, o uno de los principios más importantes que creo yo que puede aportar esto a la sociedad. ¿Dónde lo podemos encontrar a usted, para quien esté interesado? Claro que sí. Nosotros trabajamos en EFC, en Alcanfores número 54, en Jardines de San Mateo. Y en Insurgentes Sur 363, en la Colonia Condesa, ahí está la Academia de Chimello. Por ahí los esperamos.
Y ahora nuevamente estamos aquí con Tucano y con... El Puma. Bueno, pues ellos son dos amantes, apasionados del MMA. Platícanos, Puma, ¿qué es para ti practicar MMA? Para mí, antes que nada, es disciplina y llevar todas las presiones cotidianas, pues tener un espacio para uno mismo desarrollar tanto sus habilidades físicas como desestresarse, los problemas que tiene en la casa, en la escuela, en la familia. A diferencia de mucha gente que piensa que es un deporte de violencia, yo pienso que no es de violencia, es un deporte sí muy agresivo y de agresión, pero no de violencia, porque estamos practicando uno, o al menos el profesor siempre nos ha enseñado, aunque sean golpes, aunque sean patadas, aunque tratemos inclusive en algunos momentos lleguemos a herirnos, no es con una intención de violentar a la otra persona, sino que estamos practicando algo que nos gusta y lo hacemos porque nos gusta, y lo más importante, que lo hacemos con personas a las que también les gusta hacerlo, ¿no? Oye, ¿y tú cómo transmites MMA afuera? ¿Cómo es tu vida desde que lo practicas? ¿En qué aspectos ha cambiado valores? Ya, bueno, para mí MMA ha sido todo un cambio radical en mi vida, ya que para hacer de este tipo de deporte, o me imagino que cualquier otro, pero también es dedicarle el 100%. O sea, si quieres que te dé resultados, dedicarle el 100% tarde, mañana y noche, entrenar, 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 y cuando estás descansando, volver a entrenar. O sea, no paras. Y entonces, bueno, yo puedo decirte que desde que entreno MMA no tengo ningún problema en la calle, al contrario, bueno, es más fácil poder evitar ese tipo de cosas. ¿Crees que sirve mucho poner ese aspecto social? Entonces, para alejar a las personas de las drogas, de ociosidades. Sí, demasiado. De hecho, yo creo que es de lo que más se puede recomendar como para alejar a la gente de las drogas, las artes marciales, perdón. La disciplina que se te inculca, la filosofía que llevan el Muay Thai, el box, la lucha. Muchas veces se dicen, no, el box es de barrio, sí, pero no se dan cuenta que mucha gente de barrio sale de las drogas o sale del barrio para convertirse en personas profesionales y profesionistas, o sea, no nada más profesionales, o sea, es los dos términos, y se convierten en personas que son un ejemplo para la juventud. Ok, pues aquí estamos con el campeón y con el futuro que se está preparando para ser campeón, y pues seguiremos los pasos de ambos, ¿no? Vamos a seguirle aquí. Pues, ¿qué les pareció este deporte extremo? Es un poquito conocido y por eso decidimos venir aquí, y es muy profesional y de gente disciplinada. Esperamos les haya gustado y haya sido de su agrado. Soy Andrea Amador y esto fue Extremo México.